En la verde y casi virgen extensión del bosque de Nyalena, en lo profundo del corazón palpitante de África Central, vivía una mujer llamada Aurora. Tenía 39 años, pero la vida en la gran ciudad, con su ritmo frenético y sus expectativas vacías, era ya un lejano recuerdo, casi un sueño polvoriento. Aurora era bióloga de profesión, de esas personas que se fascinaban con la minucia de una hoja y la complejidad de un ecosistema, pero el ruido de la metrópoli había ahogado su verdadera pasión. Su alma, antaño vibrante y curiosa, se marchitó un poco tras la pérdida de su padre, un hombre que le enseñó a ver la magia en cada ser vivo. Fue el dolor, combinado con un profundo anhelo de algo más auténtico, lo que la empujó a Nyalena. Un lugar envuelto en leyendas sobre panteras negras tan raras que parecían figuras de cuentos de hadas. Allí buscó no solo educación, sino una reconexión con la vida, consigo misma y, quizás, con el espíritu de su padre, que tanto amaba la naturaleza. Su día típico comenzaba antes de que el sol siquiera disipara la niebla matutina. Aurora, con su sencilla tienda de campaña y su equipo de campo, disfrutaba paseando entre los árboles gigantes, esos que parecían tocar el cielo, mientras el rocío aún cubría sus hojas. Era su ritual, un momento de quietud y observación, donde cada sonido y olor del bosque era absorbido por su alma. Llevaba consigo un diario de campo con una desgastada cubierta de cuero, en el que anotaba detalles sobre la flora y la fauna, pero también, en secreto, sus pensamientos y la lenta sanación de su corazón. Ese día en particular, el aire era más denso, casi eléctrico, y una extraña sensación de anticipación flotaba en el aire. El bosque, normalmente un abrazo acogedor, parecía guardar un secreto, susurrando entre las ramas y las hojas. Estaba absorta en sus pensamientos, observando un colibrí de colores tan vibrantes que parecía una joya viviente, cuando un sonido, agudo y desesperado, rompió el silencio matutino. No era un rugido ni un gemido, sino un pequeño grito ahogado que le provocó escalofríos. Era el tipo de sonido que conmovía el alma, algo que su instinto maternal más primitivo reconocía como un grito de ayuda. El sonido la guió a través de la densa vegetación, donde las enredaderas se entrelazaban como serpientes dormidas y el suelo era una alfombra húmeda de hojas y ramitas. El llanto se hizo más fuerte y Aurora sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no de miedo sino de una urgencia instintiva, como si cada fibra de su ser supiera que tenía que actuar. Siguió el sonido hasta un pequeño claro oculto donde la luz del sol apenas penetraba. Allí, al borde de un barranco empinado y fangoso, estaba el origen del lamento, un cachorro de pantera negra. Tan pequeño que cabía en sus brazos, estaba atrapado, sus patas resbalando en el barro oscuro, sus ojos, dos brillantes jabuticabas, fijos en ella con una mezcla de terror y silenciosa súplica. El barro, espeso y traicionero, parecía tragárselo, y con cada intento de liberarse, se hundía más. Los instintos de Aurora le gritaban que se retirara. El bosque de Nyalena era conocido por sus panteras, y éstas no vagaban solas. La madre, o quizás toda la manada, debía de estar cerca, observando, esperando. Una bióloga sabía que interferir en la naturaleza era un gran riesgo, no solo para ella, sino para el propio animal. Pero había algo en los ojos de aquella cachorra, una súplica tan clara e impotente, que hizo que toda su racionalidad se desvaneciera. Era una mirada que parecía implorar ayuda, una súplica silenciosa que trascendía la barrera de las especies. En ese momento ya no había una bióloga, solo una mujer impulsada por una compasión desbordante. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un tambor de adrenalina y pura determinación. Estaba segura de que no estaba sola allí, podía sentir la mirada del bosque sobre ella, pero la vida de aquel pequeño ser era su prioridad. Aurora bajó con cuidado la pendiente, hundiendo los pies en la tierra húmeda y apoyándose en los arbustos. Con cada paso, el barro tiraba de sus zapatos, pero ella ignoraba la tierra, concentrándose solo en el pequeño ser frente a ella. Al acercarse, el cachorro, con sus ojos abiertos, dejó de llorar, como si percibiera un rayo de esperanza.
Su pelaje era tan negro que parecía absorber la poca luz que se filtraba entre las hojas, y sus orejas, aún desproporcionadamente grandes para su cabeza, se movían nerviosas. No era solo un cachorro. Era una miniatura perfecta de la fuerza y el misterio del bosque. Y la desesperación en sus ojos era palpable. Con las manos, Aurora comenzó a escarbar en el barro a su alrededor, tirando suave pero firmemente para liberar sus patitas atrapadas. El olor a tierra mojada y la respiración jadeante del cachorro llenaban el aire. Finalmente, con un último tirón, el pequeño cuerpo se deslizó fuera del barro y cayó en los brazos de Aurora. Era más pesado de lo que parecía, una diminuta maraña de músculos y huesos, y por un instante el cachorro se estremeció, pero luego se calmó, sintiendo el calor y el suave tacto. En el momento en que lo abrazó, sintió una presencia, un escalofrío frío que no provenía del viento. Le recorrió la espalda. Era la sensación de ojos observándola, no solo un par, sino varios. Al levantar la vista lentamente, su corazón casi se detuvo. A su alrededor, emergiendo de las sombras del bosque como espectros silenciosos, había 5 panteras adultas. Eran imponentes, con músculos definidos bajo su pelaje brillante, y sus ojos, de un profundo amarillo ámbar, parecían brasas en la penumbra del bosque. Entre ellas, destacaba una, más grande y con una cicatriz en forma de rayo sobre el ojo izquierdo. Una marca de guerra que solo aumentaba su aura de poder, la matriarca. El tiempo pareció detenerse. El aire, antes denso, se volvió pesado, casi palpable, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Las panteras, con su majestuosa presencia, formaron un semicírculo alrededor de Aurora, cada una un depredador perfecto, silencioso y letal. No hubo gruñidos, ni movimientos amenazantes, solo una intensa observación, un escrutinio que penetraba el alma. El pequeño cachorro en sus brazos, ahora a salvo, parecía ajeno al peligro inminente, simplemente acurrucado, emitiendo pequeños suspiros de alivio. Aurora sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, un ritmo frenético y desequilibrado. Era una situación que trascendía cualquier entrenamiento en biología o instinto humano de supervivencia. Su mente gritaba que corriera, pero sus pies estaban clavados en el suelo, como si una fuerza invisible le impidiera moverse. En ese momento, algo dentro de ella se iluminó. No era un miedo paralizante, sino una comprensión profunda, casi espiritual, de ese momento. Miró al cachorro en sus brazos, la vulnerabilidad que representaba, y luego los ojos de la matriarca que parecían portar la sabiduría de siglos de vida en el bosque. En un acto que desafiaba la lógica y la supervivencia, Aurora hizo lo que su intuición más profunda le decía. Lentamente, con cuidado, colocó al cachorro en el suelo, entre ella y la matriarca. El pequeño ser, todavía un poco aturdido, se movió torpemente. Entonces, con un movimiento de total rendición, Aurora se arrodilló en el barro, inclinando la cabeza, sin apartar la vista del cachorro ni un segundo, mostrando respeto, sumisión y una confianza ciega en lo que estaba por venir. Era un gesto antiguo, una comunicación sin palabras, una silenciosa petición de aceptación. El bosque quedó en silencio y el aire se densificó aún más, casi suspendido en el tiempo, a medida que la matriarca avanzaba. No avanzaba con prisa, sino con una calma calculada. Cada paso grácil y poderoso. Sus ojos, que antes brillaban con una intensidad salvaje, ahora parecían albergar una curiosidad pensativa. Se acercó al cachorro, quien, en un gesto de puro ingenio felino, intentó levantarse y se tambaleó hacia un lado. La matriarca bajó entonces la cabeza, olfateando el pequeño cuerpo con delicadeza, como si comprobara si estaba bien, si la vida que Aurora había salvado estaba intacta. Fue un momento de pura tensión, en el que la bióloga sintió vibrar cada nervio de su cuerpo, esperando una reacción, una señal del destino que la aguardaba allí, de rodillas, en el corazón salvaje de aquel lugar. Para la abrumadora sorpresa de Aurora, algo mágico ocurrió. La matriarca, tras oler al cachorro, se acercó a ella. No fue un ataque ni una amenaza.
Con una delicadeza impensable para un depredador de ese tamaño, la pantera rozó el rostro de Aurora con su áspera lengua, un gesto que duró solo un segundo, pero que resonó en su alma. Fue un toque de aceptación, de reconocimiento, una bendición silenciosa que selló un pacto invisible entre especies. La matriarca, en sus ojos profundos, pareció decir: gracias. Ahora eres parte de nosotros. Ese momento, más que cualquier palabra, quedó grabado en la memoria de Aurora, una conexión tan profunda e inexplicable que cambió su forma de ver el mundo y su lugar en él. Ese fue el día en que Aurora, la bióloga en busca de reconexión, fue recibida por el bosque mismo. Desde ese día, la vida de Aurora en el claro tomó un nuevo rumbo, uno que jamás hubiera imaginado. Ya no era solo una observadora, una estudiosa de la naturaleza, era, de alguna manera, parte de ella. La manada de panteras, con la matriarca a la cabeza, comenzó a visitar su tienda con regularidad, casi como si vinieran a tomar un té de la tarde salvaje. Al principio, Aurora estaba tensa, con el cuerpo al borde del colapso. Pero la calma y la confianza que emanaba de la matriarca la ayudaron a relajarse. Se dio cuenta de que las panteras no eran simples animales, eran seres de profunda inteligencia y sensibilidad, con una compleja jerarquía y comunicación que se revelaba en cada suave gruñido, en cada movimiento de cola. La forma en que la matriarca la miraba, con un destello de algo que parecía afecto, fue algo que le conmovió el corazón. Erore comenzó a observar el bosque con nuevos ojos, ya no a través de la fría lente de la ciencia, sino con la perspectiva de alguien que había sido aceptado por sus guardianes más salvajes. Aprendió a leer las señales del bosque, a predecir la lluvia por el olor de la tierra, a identificar la presencia de otros animales por el susurro de las hojas. Las panteras le enseñaron sin palabras, simplemente conviviendo, mostrándole los mejores senderos, las fuentes ocultas de agua, los peligros que debía evitar. El cachorro que salvó, al que llamó cariñosamente Sombra por su color y su capacidad de aparecer y desaparecer en el bosque, creció rápidamente. Y su cariño por Aurora era evidente. La seguía como un cachorro y a veces incluso dormía acurrucado a los pies de su cama improvisada, ronroneando como un pequeño motor. Era una rutina que parecía un sueño, pero era tan real como el amanecer cada mañana. Sin embargo, la armonía de Nyalena no era invencible. El bosque, tan lleno de vida y misterio, también era codiciado por quienes solo veían en él ganancias y caza ilegal. Rumores de panteras raras y una mujer blanca viviendo entre ellas comenzaron a extenderse, resonando por las aldeas cercanas y llegando inevitablemente a oídos de cazadores sin escrúpulos. Eran hombres de mirada vacía y corazón duro, que veían la belleza de la vida silvestre solo como trofeos o mercancía. Se infiltraron en el bosque como sombras, dejando tras sí trampas y un rastro de miedo y destrucción. Erore sintió el cambio en la atmósfera, una tensión creciente que la mantenía en alerta constante. Las panteras también parecían más inquietas, sus gruñidos más frecuentes, sus patrullas más extensas. Era como si todo el bosque se estuviera preparando para la batalla. Ese día, el sol salió perezosamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, pero la belleza de la mañana pronto se vio eclipsada por un oscuro presentimiento. Erore había salido a dar su paseo matutino, seguida de cerca por Sombra, quien ahora era un felino joven, esbelto y fuerte, pero aún con un brillo infantil en sus ojos. Estaban cerca de una fuente de agua, donde las hojas de los árboles eran más frondosas y el canto de los pájaros más intenso, cuando el sonido seco y brut de un disparo resonó por el bosque, cortando el silencio matutino como un cuchillo. No era el sonido de una cacería de subsistencia, sino el cruel estallido de un arma de fuego de gran calibre. El corazón de Aurora se congeló. En un instante, Sombra, que estaba a solo unos metros de ella, se tambaleó y cayó con un gemido de dolor escapando de su garganta. Un grito ahogado escapó de los labios de Aurora, en un abrir y cerrar de ojos.
Estaba al lado de Sombra, inclinada sobre él, intentando contener la sangre que empezaba a manchar su oscuro pelaje. El cachorro gimió, sus patas se contrajeron débilmente y sus ojos, que una vez brillaron con la alegría de la juventud, ahora estaban nublados por el dolor y la confusión. El sonido de pasos pesados y las voces de hombres que se acercaban la alertaron del peligro inminente. Sabía que no había tiempo para dudar. No eran cazadores comunes, sino hombres fríos y calculadores a quienes no les importaría arriesgar una vida para conseguir lo que querían. El olor a pólvora y la presencia de la malicia humana invadieron el aire puro del bosque, una afrenta a su tranquilidad. Los cazadores emergieron del bosque. 3 figuras toscas con rifles en mano y muecas de desprecio en sus rostros. Sus ojos, pequeños y codiciosos, brillaban con la promesa de un valioso trofeo. El líder, un hombre corpulento con barba desaliñada y sombrero arrugado, les indicó a los demás que se acercaran al cachorro herido. «Miren lo que tenemos aquí, muchachos», dijo con desdén, con voz áspera y desagradable, «un buen ejemplar». Y una sorpresa inesperada. Herore los miró, con el rostro desencajado en una mezcla de furia y desesperación. Era solo una mujer, desarmada, contra 3 hombres armados, pero la idea de dejar que tocaran a Sombra, de verlos llevarse a la pequeña criatura, era insoportable. Se colocó entre los cazadores y el cachorro, como un escudo humano. Con la mirada fija en ellos con una determinación inquebrantable, el silencio que siguió a su postura desafiante solo fue roto por los gruñidos del cachorro herido y el crujido de las hojas bajo los pies de los cazadores. Por un segundo, la tensión fue tan densa que pareció como si todo el bosque contuviera la respiración. Los ojos del líder, antes llenos de burla, ahora mostraban un atisbo de irritación y sorpresa. No esperaba que una mujer blanca sola los desafiara de esa manera. Uno de los cazadores, más impaciente, levantó su rifle, pero antes de que pudiera hacer ningún movimiento, un gruñido bajo, que hizo vibrar la tierra, resonó detrás de Aurora. No era un gruñido cualquiera, era un sonido profundo que parecía provenir de las entrañas del bosque, lleno de una furia ancestral. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el bosque cambió. De todas direcciones, como fantasmas que emergían de las sombras, emergieron las panteras. La matriarca, con su distintiva cicatriz y sus ojos llameantes, iba al frente, seguida de cerca por los otros 3 felinos adultos, cada uno una imagen de poder y ferocidad. No corrieron, sino que se movieron, con una gracia letal, sus cuerpos negros casi invisibles contra el follaje oscuro, hasta que formaron un semicírculo perfecto detrás de Aurora, de frente a los cazadores. El aroma de un depredador, la cruda presencia de una fuerza salvaje llenó el aire, y los cazadores, que una vez se sintieron en control, ahora palidecieron, con los rostros contorsionados por el terror. Los rifles, antaño tan amenazantes, se sentían pequeños y inútiles en sus manos temblorosas. El líder de los cazadores, que antes parecía tan arrogante, ahora sudaba fríamente, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Intentó levantar el rifle de nuevo, pero el temblor en sus manos era incontrolable. Las panteras no esperaron, con una velocidad y precisión asombrosas que parecían coreografiadas por la naturaleza misma. Avanzaron. No hubo un ataque frontal ni desordenado. En cambio, cada felino parecía tener un objetivo específico. Una pantera saltó sobre uno de los rifles de los hombres, arrebatándoselo de las manos con la fuerza de sus fauces y arrojándolo como si fuera una ramita. Otra, con un movimiento de su poderosa pata, derribó al segundo cazador, quien cayó de bruces en el barro, sin aliento. La matriarca, con su imponente presencia, se concentró en el líder. No lo atacó directamente, sino que con un rugido que pareció desgarrar el aire, lo acorraló contra un árbol frondoso. Sus ojos amarillos, llenos de furia contenida, se clavaron en los suyos, un claro mensaje de que había cruzado una línea que no debía cruzarse. Los otros 2 cazadores, desarmados y aterrorizados, no ofrecieron resistencia. Estaban abrumados, no solo por la fuerza física, sino por la imponente presencia y la inteligencia salvaje de las panteras.
Era una escena que desafiaba cualquier expectativa de un enfrentamiento entre humanos y animales. Era el bosque defendiéndose a sí mismo, a través de sus más nobles guardianes. Erore, quien se había hecho a un lado para proteger a Sombra, observaba la escena con una mezcla de conmoción y admiración. La maestría con la que las panteras habían desarmado e inmovilizado a los hombres era algo que jamás volvería a presenciar. No había heridos graves, solo la prueba innegable de que este territorio tenía guardianes, seres que no permitirían la intrusión ni la destrucción. Los cazadores, con sus rostros pálidos y temblores incontrolables, eran la imagen perfecta de la cobardía al descubierto. El bosque había respondido a la llamada y sus voces, en forma de gruñidos y presencias imponentes, eran más elocuentes que cualquier argumento humano. Fue una lección brut de respeto y límites, enseñada por la naturaleza en su forma más pura y poderosa. Cuando la amenaza fue neutralizada y los cazadores yacían en el suelo, la matriarca, tras una última mirada de advertencia a los intrusos, se volvió hacia Aurora. La tensión en el aire comenzó a disiparse, reemplazada por una calma solemne. La pantera se acercó, no con la ferocidad de antes, sino con una dignidad que casi rozaba la reverencia, y entonces, en un gesto similar al de Erore al rescatar a Sombra, la matriarca bajó la cabeza, inclinándose de nuevo ante la bióloga. No era un gesto de sumisión, sino de reconocimiento y un sello de confianza inquebrantable. Era como si la líder de la manada le agradeciera haber protegido al cachorro y reafirmara el pacto que los unía. Ese momento, silencioso y profundo, quedó grabado en el alma de Aurora como el mayor honor de su vida. La noticia de lo sucedido ese día se extendió como la pólvora, no solo entre los aldeanos cercanos, sino también a comunidades de todo el mundo. La historia de la bióloga blanca que había vivido con las panteras y las había ayudado a defender su territorio de los cazadores furtivos se convirtió en una leyenda viviente. De repente, Erore se encontró en el centro de atención que nunca había buscado. La gente acudía de todas partes, curiosa por ver a la mujer que se había convertido en parte del bosque. Pero Aurora, fiel a su humildad, se negó a ser el centro de atención. Usó su voz, no para presumir, sino para hablar de algo mucho más importante: el respeto mutuo y la conexión intrínseca entre humanos y animales. Habló de cómo el bosque no era solo un recurso para explotar, sino un ser vivo con inteligencia y equilibrio propios. Habló de la matriarca pantera, de Sombra, de la confianza que se había forjado entre ellas, derribando la idea de que los humanos eran el único ser dominante. Su mensaje resonó profundamente, especialmente entre los ancianos locals, quienes veían en ella una figura casi mística. La llamaban Yille, un nombre que en su lengua significaba aquella a quien el espíritu del bosque protege. Era un título honorífico, un reconocimiento a su pureza de corazón y a la bendición que había recibido de los guardianes de Nyalena. Pasaron los meses y el bosque de Nyalena parecía respirar con más libertad. La presencia de cazadores furtivos disminuyó drásticamente, inhibida por la leyenda de Nyille y sus guardianes felinos. Erore continuó su vida en el claro, un santuario de paz y aprendizaje. Sombra, ahora un magnífico joven adulto, era una presencia constante a su lado. Con los ojos brillando con una lealtad inquebrantable, se sentía más a gusto allí que en ningún otro lugar de su vida. Su conexión con la naturaleza se profundizó y encontró consuelo y fuerza en cada amanecer y atardecer en el bosque. Era una época de pura serenidad, donde el ritmo de la vida lo dictaban el sol y la luna, y las complejidades del mundo urbano parecían pertenecer a otra dimensión. Y entonces, un día, la magia se renovó. La matriarca, con su imponente silueta, reapareció en el claro, pero esta vez no estaba sola. Tras ella, trotando torpemente, venían dos pequeños cachorros, bolas de pelo negro, con orejas curiosas y ojos grandes. Erore sintió que su corazón se llenaba de una emoción abrumadora. Al acercarse, uno de los cachorros levantó la cabeza y la miró fijamente con un par de ojos que la dejaron sin aliento. Eran los mismos ojos que
Sombra había tenido cuando lo salvó esa misma mezcla de vulnerabilidad y un brillo de sabiduría ancestral. Era un regalo, una señal de que la vida continuaba y de que su vínculo con la manada era más fuerte que nunca. Ese pequeño ser, con esa misma mirada en los ojos, era la consolidación de su papel como puente entre los mundos humano y salvaje, un símbolo viviente del amor y la confianza que había cultivado. Aurora continuó su vida en el claro, envejeciendo con gracia entre las panteras, con su cabello castaño salpicado de blanco como las flores silvestres que cubrían el suelo del bosque. Se convirtió en una figura legendaria, un alma que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Las visitas de las panteras eran constantes. Un recordatorio diario de ese vínculo inquebrantable. Las veía crecer, cazar y aprender las lecciones del bosque. El claro, donde se alzaba su tienda, se convirtió en un apacible lugar de encuentro, donde la línea entre lo humano y lo salvaje se difuminaba en una maraña de respeto y coexistencia. Sus días estaban llenos del canto de los pájaros, el susurro de las hojas y los suaves ronroneos de sus amigos felinos. Era una vida con propósito, lejos del caos de la civilización y más cerca de la esencia misma de la vida. Y entonces, un día, tan silenciosamente como había llegado al bosque, Aurora simplemente dejó de regresar. Su tienda fue encontrada intacta, sus pocas pertenencias organizadas, su diario de campo abierto por la última página, como si simplemente hubiera salido a dar uno de sus paseos matutinos y hubiera decidido no regresar. No había señales de lucha, ninguna señal de que algo malo hubiera sucedido. Simplemente se había ido. Los aldeanos, que tanto la habían admirado, lloraron su pérdida no con tristeza, sino con una comprensión casi mística. Creían que Aurora, la Ñille, no había muerto en el sentido convencional. Decían que había atravesado el velo de las especies, que su espíritu se había unido al espíritu del bosque y que había encontrado a su manada al otro lado, convirtiéndose en una leyenda entre los árboles y los susurros del viento. La historia de Aurora la Ñille se sigue contando de generación en generación, resonando en los valles y montañas de Ñale. Las madres se la cuentan a sus hijos a la luz de sus fogatas, los ancianos la susurran en sus rituales y los viajeros la llevan consigo más allá de las fronteras del bosque. Se ha convertido en un recordatorio viviente de que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la conexión, el respeto y la armonía con todo lo que nos rodea. El bosque, que una vez fue solo un telón de fondo de su vida, se ha convertido en su destino final y su legado eterno. Lo que le sucedió no fue una tragedia, sino una transformación, la culminación de un viaje que la ha llevado de regreso a su esencia, de regreso a la naturaleza que siempre la ha llamado. Y así, la leyenda de Aurora, la bióloga que se convirtió en pantera entre panteras, sigue. Viva enseñó que el amor es el lenguaje más antiguo de la tierra y el más respetado por quienes realmente escuchan. Su vida fue un testimonio de que cuando nos abrimos a lo inesperado y nos atrevemos a confiar en nuestros instintos, podemos encontrar nuestro verdadero hogar en los lugares más salvajes y en corazones que laten a un ritmo diferente al nuestro. La historia de Ñille no se trata solo de una mujer y panteras, se trata de la capacidad humana de trascender barreras, de encontrar la paz en la entrega y de ser un vínculo entre mundos que parecen separados pero que, en el fondo, están profundamente entrelazados. Hasta el día de hoy, si caminas por el bosque de Ñalena en una mañana brumosa, puedes sentir una presencia apacible, casi un susurro en el viento. Los ancianos de la aldea, con sus ojos sabios y rica en historias, aún hablan de Ñille, la protectora. Dicen que las panteras, especialmente la descendiente de Sombra con los mismos ojos, aparecen ocasionalmente en las afueras de las aldeas, no para cazar sino para observar, como si buscaran algo, o simplemente para asegurar que el recuerdo del puente viviente entre los mundos humano y salvaje nunca se desvanezca. Esta es la verdadera prueba de que Aurora no ha desaparecido. Se ha transformado, convirtiéndose en parte de la esencia de este mágico lugar.
una guardiana silenciosa que continúa velando por la armonía entre las especies. El legado de Aurora no reside en libros ni monumentos, sino en las historias contadas, en los corazones que se abren al bosque y en la comprensión de que todos formamos parte de algo más grande. Su fallecimiento, misterioso e imprevisto, consolidó la leyenda, demostrando que algunas almas están destinadas a fundirse con la naturaleza, a formar parte de la historia de la Tierra. Nos dejó la lección de que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de amar y respetar, de acercarnos o tocar a quienes parecen diferentes y de escuchar los susurros de la naturaleza. Así, Aurora, Langille, sigue inspirando, símbolo eterno de resiliencia, transformación y la belleza de una vida vivida en perfecta armonía con la más pura y salvaje de las existencias.